en vivo. Bueno, ya estamos ya estamos en el aire, ¿verdad? Buenos días, carnal. Buenos Jorge días. Arturo Estrada García. Mi carnal José Guadalupe Robledo, que es un gusto que esté con nosotros. Yo también, es un gusto. Ya volví a la vida otra vez. ¿Dejaste los mantras o ya los no, traes como disciplina? Aún cuando estés en la reflexión y en la meditación, te hace falta la vida diaria. Pues para ver si es cierto. Sí. A contrastar con la realidad. Fíjate que yo creo que lo más importante que sucede en el Estado, casi en el Estado no hablamos mucho, es pues esa cosa que es el pacto ese de estabilidad laboral. Pacto Coahuila. El gobierno Coahuila, finalmente, y que tuvo empresarios, trabajadores y gobierno. Trabajadores, bueno, son los empresarios. ¿Quiénes son? Bueno, pues son los empresarios. Los trabajadores, ¿quiénes son? Pues los supuestos los trabajadores. Sí. Es Tereso Medina. Por cierto, dicen que no vino a visitar una No quiso venir. Porque, bueno, pues se dice que es un pacto para evitar que él entre a formar su central. A quitar las va a formar. Entonces, yo creo que es un buen pacto generado por el gobierno de Coahuila, pero faltan los pactos. Yo creo que hay que, los líderes sindicales, pero yo no creo que la CTM. Porque fíjate, el tema da muchos hilos o pautas para seguir. Una es que viene el CEO, o sea, el jefe de operaciones, presidente de Fiat México, Fiat Chrysler, que se llama Bruno Settori. Bueno, este muchacho dice que tiene en Saltillo 10,000 trabajadores, nada más. Y lo bueno fue que vino, o sea, eso te demuestra poder de convocatoria. Claro. Porque, por ejemplo, el presidente de Canacín Internacional que vino, pues él es de Torreón, entonces ese estaba fácil, ¿verdad? Para el gobernador Riquelme convocarlo. Pero viene uno que es de Veracruz. Sí, y bueno, es que los empresarios tienen 7 organismos cúpula. Este fue Canacín. Ese es Canacín. Luego, y los usan dependiendo de la circunstancia, ¿verdad? Sí. Pues ese es el que protesta, es el que te asusta, este es el que te hace un pacto y así. Bueno, también estuvo Tereso, que es un líder muy fuerte del sector automotriz y un desprestigiado líder de la CTM local. Y él acusa a Napoleón de andar metiendo ruido con lo de los movimientos obreros en Matamoros y en Monclova. Por eso dicen que ese pacto es anti-Napoleón. Bueno. Y por eso no vino. Y luego otro detalle que me llamó la atención y que tú me habías hecho notar fue una presencia muy importante, la de la secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde, hija de, quien tú me hiciste notar, alcalde Justiniani. Sí, es la hija de... Bueno, alcalde Justiniani, nada más para que sepan nuestros amigos. Alcalde Justiniani fue el más relevante asesor jurídico que tuvo la huelga de ciencias en 1934. Él fue el que legitimó la huelga, porque bueno, lo primero que hicieron los López del Bosque, la huelga, es que era un paro loco, un paro que querían que fuera inexistente. Sí. Y él encontró en la ley, que fue por donde se fue la huelga y se hizo legítima y legal, fue que dijo que se habían desequilibrado los factores de la huelga. Sí. Es decir, los aumentos que habían recibido, ya estaba firmado, los aumentos que se habían recibido no paliaban la situación de desequilibrio de la producción. Y si tú te acuerdas, pues mientras que los obreros les daban no sé cuántos centavos
de reparto de utilidades, por ejemplo, los López tenían millones de dólares Claro. por año. No, y a veces les daban baterías de cocina falladas, esos eran sus regalos o sus Entonces, utilidades. yo creo que hay que felicitar al gobernador. Todo lo que se haga, todas las nuevas cosas que se hagan, independientemente de que algunas no nos gusten o algunos no les gusten o algunos sí les gusten, pues México se está reinventando. Se está reinventando. Es decir, se tiene que poner a los que gobiernan a pensar, a echar a volar esta cosita de 3 kilos que tenemos aquí en la cabeza, pues para hacer cosas nuevas. Y esto es una cosa nueva, parece que es la primera que se hace en todo el país. Todo el país. Porque fíjate, una felicitación al gobernador. La secretaria del Trabajo es hija de Arturo Alcalde. Y él mencionaba en un artículo que escribió con motivo de los 50 años del PAT. Sí, Frente Auténtico al Trabajo. Que fue en el 2010, en el periódico La Jornada lo publicó, que para ellos había sido muy importante participar en movimientos de obreros de Gamesa en Monterrey, de Spicer y Vidrio Plano en el Estado de México, Cinzas y Funza en Saltillo y otros 3 más. O sea, para él, el de la Cinza y Funza fue uno de los importantes en la historia de los 50 años del FAT. Sí, y en la historia del movimiento obrero. Bueno, y entonces, como colofón o síntesis de su artículo, él comenta que este país solo cambiará si se construye desde abajo, con una política económica y social distinta, de respeto a los derechos humanos y al medio ambiente. Un elemento clave es construir una cultura laboral sustentada en la libertad, la democracia y la responsabilidad. ¿Sí? Esas palabras son muy actuales en esta reinvención de la que tú hablas, ¿no? Sí. Porque si bien muchos actores de la política quedan vivos políticamente, tienen que repensar qué papel quieren desarrollar en lo que sí será la cuarta T. No sabemos qué profundidad tenga esa T, pero de que las cosas se están sacudiendo, van a un ritmo vertiginoso, ¿no? Sí, sí. Hoy, fíjate, le decía yo aquí a nuestro productor, Rafael, antes de que llegaras, le decía yo que me da mucho gusto decirlo. Hoy que veo lo que yo veo desde las 6 de la mañana, oye, en todas partes, hasta con Lore de Mola, se dijo exactamente lo que tú dices. Dice una analista laboral, dice, mira, tal vez no esté de acuerdo en muchas cosas, es igual a lo que dijimos nosotros. Lo que sí estoy de acuerdo es que Andrés Manuel López Obrador hizo renacer la esperanza. Y eso ayuda mucho, porque un pueblo sin esperanza es un pueblo muerto. Antes de López Obrador no había esperanzas. No había esperanzas porque veíamos vendiendo el país, todo van a hacer cosas. Además, la corrupción y la impunidad, o sea, sí, era eso, el modelo neoliberal, tan a rajatabla, tan del gobierno del lado de los extranjeros, y ¿cómo se llama? Y en medio de una serie de complicidades de corrupción e impunidad. Bueno, yo creo que esto se resuelve diciendo esto. Una felicitación al gobernador por esa nueva cosa que es nueva, y ojalá funcione. Ojalá funcione. Y vaya bien. Y ojalá, pues también los obreros en un estado de obreros recuperen una posición y una voz que se haga sentir con mayor fuerza. Fíjate, me decía un amigo, representantes, uno de los amigos que nos hacen favor de vernos, me decía, mira, una cosa es cierta, ustedes acaban de decir algo que la verdad es que a mí yo no me imaginaba. Ustedes han dicho que somos una región del sureste de Coahuila,
Y entonces, ojalá, y junto con esas cosas, de proteger a las empresas, a las inversiones de empresas, también involucren a los obreros en el gobierno. Sí. Cuando menos que nombren uno en el cabildo. En el cabildo de aquí, de Ramos y de Ramos Arizpe, de Arteaga, Ramos y Saltillo. O sea, ellos debieran tener un representante y no nada más hijos de políticos y sí. que son a los que les van dando el huesito de las regidurías, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, a propósito, nada más, en la mañana habíamos dicho que era muy posible que viniera a Salvador Hernández Vélez, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, y en la mañana me dice, mira, terminamos muy tarde la firma, y a la hora esa que van a estar en el programa vamos a estar nosotros firmando en la conciliación de arbitraje pues los acuerdos. ¿Acuerdos de sindicato? Del sindicato del STOAP. ¿Con la autoridad? Con el rector, sí. con la Universidad Autónoma de Coahuila. Para y me dice, le dije, ¿en qué terminaron? Dijo, no, 3.5% de aumento salarial, unos bonos, prestaciones. Sí, porque ya parece que el 15%. Y unas prestaciones y algunas cosas que se resolvieron en la mesa y ya estamos de acuerdo, porque había la posibilidad de que hubiera huelga. Sí, posibilidad real. Sí, real, porque como casi no se había visto en años recientes. Bueno, nomás te voy a decir una cosa, a los empleados de la universidad les dijeron, a ver, si tienen cosas personales que necesiten en su casa, llévenselas, es muy posible que de huelga, eso lo hicieron ayer. Entonces, bueno, qué bueno, felizmente, otra felicitación al rector, porque pues, claro, es una felicitación porque supo resolver el aparente conflicto y llegaron a un acuerdo. Que estaba movido por abajo. Casi seguramente, sí. En este momento. En estos casos siempre hay más de una. Pero además también puede influir en el ambiente, lo que una vez platicabas, lo que pasó en Matamoros. O sea, en el ánimo de los obreros podría existir en Matamoros un hartazgo por la vida que llevan. Y las respuestas de las transnacionales les dieron su bono y les dieron su 20. Ahorita los que están batallando es los mexicanos, porque los mexicanos están acostumbrados a pagar eso, ni mucho menos a ceder ante la presión de los obreros, ¿verdad? Sí. Y entonces pues hay un conflicto con una huelga inexistente de Arca, que tiene parte de sus raíces en la familia de Saltillo. Y en este caso es bueno que el trabajador pelee mejoras, claro. Es bueno que la autoridad lo escuche y concilie y lleguen al acuerdo. Entonces el pacto que mencionas del gobernador es excelente en cuanto que acerca a los factores de reproducción para decir, eso, nos podemos juntar para firmar un pacto, pero también tenemos que hacer acciones y comprendernos de que las demandas de ambos lados deberán ser atendidas con justicia y equilibrio, ¿no? También ya lo habíamos dicho, cara. El trabajador, la única posibilidad de combatir su situación lamentable es con su salario. Exacto. No tiene otra. Los empleados y los burócratas tienen otras más, la corrupción. O sea, a ver, yo te agilizo este trámite, ahí pásame 50, 100 pesos. Sí. Los policías lo mismo, los empleados, sobre todo los que compran cosas, pues esos, a esos les depositan. Los de las ventanillas ahí de trámites, de la burocracia, con unos billetillos ahí se agilizan. Pero los obreros no. Los obreros, su única posibilidad es a través de sus salarios y sus prestaciones. Y además, por ejemplo, viendo el área metropolitana de Saltillo, la vida se les ha vuelto muy complicados a ellos en particular. A los obreros. A los obreros, porque los mandan a vivir muy lejos, porque allá es donde les venden las casas. Son casas muy pequeñas. Los turnos son muy pesados, 90 metros cuadrados. Es lo que dice ese desarrollo, la ley de desarrollo. Luego,
90. Bueno, hay unas de 34, carnal. No, hombre. No, yo he visto, porque me toca caminar enfrente de una que se llama, no me voy a equivocar como la otra vez que dijimos que Geo, pero era algo así. Era de esas que venden a nivel nacional chorrocientas mil casas. Tiene las maquetitas y en una dice 34 metros cuadrados. Y te dices, oye, por eso esta habitación que es nuestro estudio se me hace que mide eso, ¿no? Sí. 7 por 4, 28, bueno, un poquito menos. Entonces, vemos cómo, y luego los mandan bien lejos, va el camión por él. Y un transporte malo y caro. Que además es dueño de los sindicatos, algunos políticos y sus hijos, algunos empresarios de la región también son dueños de esos transportes, y entonces se vuelve un negocio para élites el transportarlos a ellos, ¿no? Y además la dependencia enorme de la gente, hasta de su bono de puntualidad. Sí. ¿Por qué? Porque esos 150 son los que le van a sobrar para llenar el tanque, porque el la gasolina sí, costaba claro, 11 pesos. Pero si es camión. No, pero es que muchos tienen carrito, sobre carrito. todo los que están en la General Motors. No, en todas las que son, son, fíjate, si tienes 10,000 nada más en la Chrysler, sí. Y imagínate, tú ve una colonia de casas que compraron a través del Infonavit, y vas a ver dos carros por casa. Uh-huh. A lo mejor en una colonia vieja y precaria, tal vez no, pero en estas de obreros, sí. Porque lo necesitan. Trabaja el esposo y la esposa. Uno se va para un lado y el otro el otro. Unos van en el transporte y el otro tiene que llevar niños a la escuela, uh-huh, a la guardería y a todo lo demás. Y te dejan 10 horas de turno. Tardas 1 hora y media en ir y en regresar. El carro no se lo llevan, claro, porque no tienen para pagar la gasolina. Ese bono que te digo les va a sobrar para la gasolina. O para llevar a los hijos a pasear y comerse un pollo Kentucky o algo, ¿no? Fíjate, hoy me concilié, el martes pasado estuvimos hablando de los candidatos del PRI, porque aunque la mayor parte de los obradoristas quieren que se aparezca el PRI, pues ahí está todavía. Y bueno, pues es un partido del que hay que hablar, un partido que gobernó este país tantos años, pues cuando menos históricamente se ganó que no se les aparezca en nuestro vocabulario. Y entrevista a un anti López Obradorista de hueso colorado a él en un programa que tiene estrictamente personal, Viva Palacio. Uh-huh. Entrevista al doctor Narro Robles, ex rector y ex secretario de salud con Peña Nieto. Y déjame decir, también me convenció, creo que es el mejor candidato presidencial. Lo que pasa es que ya le pusieron la mano negra. Por un lado hay quienes dicen que es el candidato de Salinas de Gortari. Y eso, pues eso te mancha. Te mancha, aunque hay otros que dicen, y déjame decirle lo que le digo, me dice un amigo un día, me dice, oye, pude tener la oportunidad de estar en un lugar donde el licenciado Salinas de Gortari platicó en corto así con un grupo de niños. Dice, oye, es otra cosa. Salinas de Gortari es otra cosa. No es lo que los chairos dicen. No, puede ser que él es neoliberal, lo que ustedes quieran, pero es un hombre muy inteligente. Es un hombre muy inteligente que, ahí está, es el hombre más poderoso del PRI, más poderoso de los expresidentes, ahí está. Y seguirá metiendo las manos, obviamente. Bueno, esa es una cosa en contra de él. La otra es lo que señala López Obrador en su mañanera, ¿no? Que dice que sin mencionarlo a Narro Robles, dice que ese candidato tuvo misiones
son las compras de medicamentos, todo eso. En la operación Sí, de la Secretaría de Salud. sobre todo en la compra de medicamentos, que ahí hay una gran corrupción. Entonces le pregunta muy provocador el periodista, Palacios, Silva Palacios. Dice, bueno, ahí habló que usted, no, le dice, mira, yo lo único que tengo que decir es que no dijo mi nombre. No me acusó más que de omisión. Dice, pero te quiero decir una cosa, estaba hablando de mí. Y yo lo único que tengo que decir que yo respeto mucho al presidente, pero que también quiero decir que no, en este país no hay, además hablando con mucha firmeza, pero sin aceleres, sin querer amedrentar, sin querer pelearse con alguien. Dice, pero también es necesario decir esto. En este país no nada más hay un hombre honesto. Habemos muchos hombres y mujeres honestos. Y bueno, se anotó en la lista. Exacto, sí, y yo me precio estar en ellos. Y da datos. Dice, yo vivo en la misma casa que vivo desde hace 35 años. Tengo casi los mismos vecinos, ya viejos como yo. A mis hijos y a mis nietos los veo de cara, no tengo nada que esconder. Y la otra cosa que tengo que decir es que no es posible que se le señale a una gente sin dar los datos. Yo lo único que quiero decir es que la Secretaría de Salud no compraba los medicamentos. Y yo encontré, vicesecretario de Salud, corrupciones, que no las di a conocer, pero se las puse documentadas a la función pública. O sea, si la función pública hizo o no hizo, es otra cosa. Pero, y le pregunta, por último, ya a mí me convenció. Creo que es el candidato más serio que hay. También un ratito antes había estado declarando ese Moreno, Campeche, Alejandro Moreno. Sí, que quiere que salga del PRI, Peña Nieto y todas esas cosas. Y ese era Ulises, no, quería que se fuera. También También dijo, porque ya va, dice que en el momento que lancen la convocatoria, él renuncia a Campeche, porque sí quiere quitarle. Entonces, yo los conozco a todos, por lo que han sido, y yo no había oído nunca a Narro Robles, y a mí me cayó muy bien. Creo que además, pues es rector, es un hombre culto, y quien tiene cultura, cuida muchas cosas. Una de ellas es su paso de historia. Y a la historia no vas a pasar, o puedes pasar como el gran corrupto, como va a pasar Enrique Peña Nieto, o pasas como un hombre como Juárez, honesto, con todo el poder. Después de haber vencido su ejército de chinacos, finalmente fue el ejército de chinacos, al ejército más poderoso del mundo. Bueno, ya se había ido al final. Sí, pero entonces, y además su perseverancia, o sea, otros hubiera ya dicho, bueno, pues ahí está, ya eres emperador, Maximiliano. No, se agarra su carruaje y se viene. Y fue el único, él sostuvo la república en su carruaje, ¿no? Pero además una cosa, digamos, y sostuvo la llama de mucha gente encendida en ese movimiento, porque si él mismo se desilusiona y se va, ¿quién hubiera agarrado esa estafeta, no? Dice Narro Robles algo muy interesante. Dice, le pregunta a Riva Palacio, ¿y usted cómo ve a López Obrador? Dijo, mira, para mí me parece muy bien. Es un hombre poderoso. No creo que hayamos tenido muchos hombres tan poderosos en la historia de México como lo es él, poderoso por la aceptación que tiene entre la gente. Dice, y déjame decirte, yo estoy de acuerdo y ojalá y la vaya bien por una sola razón. Él hizo renacer las esperanzas en el pueblo. Porque cuando un pueblo pierde las esperanzas, ya está muerto. Y es cierto, fíjate, aquí lo habíamos dicho. Esa es la gran cosa de López Obrador, que hizo renacer la esperanza en un pueblo que ya no la tenía. Y que además quiere reinventar el país. También es cierto, porque el otro no sirve. El otro era un gobierno, un país de corrupción. Entonces, pues, que le vaya bien a López Obrador y hay que
echarle la mano como ciudadanos, si podemos, en lo que podamos. Porque fíjate, uno de los resultados de esos, no sé, 38, 39 años de neoliberalismo salvaje. 36, dice el observador. Es que 17 mexicanos concentran el 11% de la riqueza del país. O sea, entre los 17 muchachos tienen 132 mil millones de dólares. O sea, es una fortuna pues, más grande que la del vato de Amazon, de Bezos. Sí. Entre esos 17 muchachos. Es el más rico del mundo. Sí. Y ves como en un país de tan grandes injusticias sociales y grandes rezagos, porque también ahora viene una muchacha de la OIT, vino al PAC. Ajá, sí. A mí no me es Organización Internacional del Trabajo. Sí, a mí lo que no me gustó es que dijo que el outsourcing puede ser benéfico. Sin embargo, en un país en donde las instituciones han sido tradicionalmente, además de débiles, corruptas, el que no le garantices a un trabajador su acceso a su pensión, a la seguridad social y a la acumulación de un capital producto de su trabajo, sí. Eso es espantoso, es un delito enorme. Y el outsourcing es lo que hace. Y la seguridad de su trabajo, porque si hay algo que siempre está, es una espada encima de uno. Yo te lo digo porque la tercera parte de mi larga vida, yo fui obrero. Entonces, siempre estás con que no me vayan a correr. Yo conozco a muchos empresarios de Saltillo, no sé si afortunada o desafortunadamente, que en la conversación siempre me han planteado eso, ¿no? De su agudeza para hacer negocios y sus habilidades, y siempre me presumen su outsourcing, de que nunca los vas a poder demandar porque no hay nada de propiedades detrás de esas empresas fantasmas. Y además tú no los contratas. Y además vas a tu salario no se estás registrado con el mínimo en el seguro social, y cuando te quieras jubilar vas a recibir la más baja pensión cuando seas un viejo inservible para la cadena productiva. O sea, es una gran injusticia, ¿eh? Los obreros es entre 1,200 pesos y 3,000. Aun cuando sea lo más grande, 3,000, yo no sé quién puede vivir con vivir, pues cuando menos como vivías cuando trabajaba. Sí. Pues no es posible. Es una miseria. 1,200 pesos, ¿para qué sirve? Más para un viejo que necesita medicina. 800 pesos cuesta cualquier cosita ya, cualquier. Bueno, y luego vas al seguro y estás saturado. Los gobernadores quebraron el seguro popular. Ellos eran los que compraban las medicinas del sector salud para el seguro popular. O sea, ya no las compraba Salubridad Nacional. Se descentralizó eso, y en los gobiernos de los estados es donde, por eso López Obrador, te digo, tiene el diagnóstico. Claro, Nada más falta que te receten lo que se necesita en la dosis necesaria, ¿no? Y además está haciendo cosas interesantes que no se pueden ver así a través de simplemente estar viendo a ver qué dice aquel en contra y contestarle. No, se tiene que estudiar y se tiene que saber cómo es la historia del país. Mientras Morena está diciendo que va a ser una ley para limitar la intervención de las calificadoras, ahí le pregunta, ¿no? Dice, no, mi gobierno respeta mucho eso y estará abierto para respetarse. Calificadoras de calificación. Ya lo convenció. No, por otro lado, él tú sabes que él puede decir a Morena, quiten eso, no hagas eso. Pues no les ha dicho. No les ha dicho, es decir, bueno,
también tiene su brazo armado, y en este caso su brazo armado, y hay que decirlo, es la primera vez que alguien lo dice así, su brazo armado de López Obrador, y lo está usando bien, se llama. Mira, ahorita se me acuerde, sí, muchas gracias, Eunice, Eunice, voy a presumir, es mi nuera. Pero ella es seguidora del programa. Sí, ella está en la Ciudad de México, es una funcionaria muy capaz en la Ciudad de México, importante, no así, no una burócrata, es una funcionaria importante. Saludos, Eunice. Me acaba de dar un hijo, y te voy a decir cómo se llama, hacer propaganda, publicidad, se llama José Emiliano. Por Emiliano, este año es, según López Obrador, Zapata. Muchas gracias. Y te decía, hay cosas que no gustan, por ejemplo, pero pues eso ha pasado siempre. Por ejemplo, en el caso de Jaime Martínez Veloz, que fuimos los primeros que hicimos su posibilidad, su candidato. Bueno, Jaime empezó a hacer campaña como precandidato para la gubernatura, luego llegó Leonel Godoy de parte de Morena, y seguramente le dijo, tú no eres el candidato, va a ser un empresario que se llama Bonilla, y que además tiene no solamente el apoyo de López Obrador, sino también tiene por la simpatía de más que de Jaime me dijo, no, el barrio. Pero yo no sé si le dijeron a Jaime que en lugar de la gubernatura iba a ser candidato a alcalde de Tijuana, candidato a alcalde de Tijuana. Y él, pues yo creo, dijo, entonces esto es, y siguió, entonces ya siguió con lo, ya le explicó a sus simpatizantes que iban a luchar por la alcaldía de Tijuana, que es una alcaldía de Tijuana, es una ciudad enorme, pues parece que tiene 4 millones de gente de flotante. Allí y ahora más que le avientan a los migrantes. Con tanto migrante. Pero además pues, es la frontera más activa del mundo. Nadie pasa tanto por esa frontera. No, porque es California. California es una de las economías más grandes. Es la más grande de Estados Unidos. O sea, la economía de California. Sí, exacto. Ella se podría convertir California en un país. Sería el 7º lugar en tamaño de su economía. Y ahí es donde más mexicanos hay. Sí. En el estado de California. Y es un santuario, por eso. La capital se llama Sacramento. Y la ciudad más importante se llama Los Ángeles. Y la segunda más importante se llama San Diego. Sí. O sea, y San Francisco. O sea, puro San José. Son nombres de misiones jesuitas. Sí, de misiones, además, cuando era de México, esa parte, Rica. Yo una vez, nada más se los platico como anécdota, Jaime Martínez Veloz estaba en Tijuana como su delegado de Sedesol. Y pues yo, invitado por él, fui un par de veces. Y una vez, pues yo quise ir a Los Ángeles. No, hombre, de 8 carriles para allá y 8 carriles por acá, a vuelta de rueda, 20 kilómetros por hora. Inmensidad de carros, dije, no, regresamos en San Diego. Yo pensé que decía aquí el Boulevard Carranza. No. Bueno, como el Boulevard Carranza en la hora pico, pero con 8 para allá y 8 para acá. Pero íbamos ¿a qué hora vamos allá? ¿No? Regresa. Entonces, es un mundo de gente, Entonces, le dijeron, no sé si le dijeron, Jaime empieza a hacer su campaña como precandidato a la alcaldía, y lo le dicen, pero no le dicen, sino informan que de acuerdo a una encuesta que hace Morena, pues el que salió más beneficiado es otro empresario, casualmente amigo del empresario Bonilla, que va a gobernador, como candidato a gobernador. Y pues Jaime, pues monta en cólera. Lo sacan de la jugada. Pero lo que empezó a pedir era esto pues ¿en qué se basaron? ¿Dónde está la encuesta y todo eso? Y se la pidió a todos, a Yelko, a todos, y nadie sabía nada. Pero hace 3 días exactamente, Yelko le pregunta a Luis Cárdenas a Yelko,
periodista Luis Cárdenas, le pregunta sobre eso. Y le dice así, mira, palabras más, palabras menos, Jacob, que por cierto es muy clara para decir las cosas. Dice, mira, yo no conozco. Yo lo que sé es que existe alguien que hace eso, pero yo no conozco a nadie. Ni tengo contacto, ni tengo nada que ver. Casi dijo. Pregúntale al hijo de AMLO. Casi dijo, es el presidente. Y déjame decirte, de primero yo digo, sí, dije, bueno, pero déjame decirte, eso siempre ha sido. Ah, sí, claro. Eso siempre ha sido, el presidente elige. El que él quiere. Sí, y los periodistas, nadie. Es cierto también lo que dicen. Por la razón Luis Cárdenas nunca dijo, nunca se quejó de eso. No, está bien, yo el presidente periodista o el presidente panista. Hoy, ¿qué es López Obrador? No, López Obrador es un país presidencialista. Acuérdate del Tlatoani. Porque fíjate, nosotros por cultura somos así. Pues yo le doy más porque, por ejemplo, al PRI, porque era parte de su esencia. En el PAN nunca aprendieron muchas cosas. Entre ellas, Fox no quería de candidato a Calderón. O sea, mira, el PAN no quería de candidato a Fox. Y Fox fue. Fox no quería de candidato a Calderón y Calderón fue. Parecía que Calderón no quería a Josefina. Y no la quería. Bueno, y fue. Por el temor a López Obrador. Iba a decir el peje, pero yo dije, después de que es presidente ya nadie le va a decir peje. Dime quién le dice peje. Pues tú. Bueno, yo ahorita le dije. Bueno, pero no, a él no sí, pero yo no sé. Le vamos a decir, ¿cómo está don Andrés? Don Andrés Manuel, presidente. Sí, la banda es la banda. Y aquí podemos decirle peje porque pues así me imagino que lo conoce la raza. Ese es uno, y dos, no se lo estamos diciendo con... No. Fíjate, a propósito de eso, te voy a platicar muy rápido una anécdota. Un día una persona quería que fuera el gobernador, era José Las Fuentes Rodríguez, a ver su obra pictórica. Y bueno, pues le hablaba y no le contestaba. Entonces alguien le dijo, Robledo, yo empecé el periodismo. ¿Eras amigo del diablo? Sí, no amigo. La verdad es que mientras que todos lo golpeaban, yo le reconocía ciertas virtudes. Entonces, le dice a alguien, Robledo, ¿le puede conseguir que le conteste el teléfono? Y me dice, y yo voy y le digo a José Las Fuentes, oiga, pues fulano tal, hombre, lo único que quiere es esto, no quiere pedirle nada, porque el pintor sabía que el hecho que fuera a inaugurar su exposición ahí en el Camino Real, en el hall del Camino Real, pues ya con eso le iban a comprar todos los políticos algo. Entonces dijo, no, tráigaselo mañana a las 12 para platicar. Lo invito, vamos. Muy bien, estuvimos muy bien allí, ¿cómo está? No, afectuoso porque además habían sido compañeros de chupe en algunas ocasiones, se habían ido a la cantina. El gobernador José Las Fuentes Rodríguez, alias el Diablo, pues era proclive a eso, le gustaba el trago. Y todo iba muy bien, y ya hasta me había dicho, usted viene por mí, me dice, de Las Fuentes, usted viene por mí a 15 minutos antes, nos vamos, y allá te vemos. Muy bien. Pero al final le dice el pintor, dice, bueno, Diablo, muchas gracias. Yo le vi la cara a José Las Fuentes, así. Ya se le cayó, y luego así dijo, oiga, no, ya me acordé, mejor usted váyase allá, yo allá los alcanzo. Saliendo le digo al pintor, le digo, no va a ir. No, ¿cómo no va a ir? Le digo, mire, cuando era diputado, lo que usted quiera, se le podía decir el Diablo, como gobernador, no fue. Mira, entonces por eso ya no le dicen el peje. Bueno, el Diablo era tan sí, tan estricto en la forma en que le tenías que decir, y a mí me tocó vivir una ocasión, no sé por qué me habló, yo era el director del periódico, del Independiente, y era para agradecerme algo, alguna razón tuvo para hablarme, y
me lo pasan y dicen, ¿qué es el gobernador que te habla? No sé, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está, licenciado? Me dice, habla el gobernador. Le digo, ¿cómo está, señor gobernador de las Fuentes? Sí. Fíjate, sí. Y eso que apenas lo estaba saludando, pero el vato, pues es el licenciado de las Fuentes. Sí. Y siempre fue eso. Y luego, inmediatamente, habla del gobernador. Diciendo, no te equivoques. Sí. Es que lo que ya está perdiendo razón. Todos que van, le dicen que es al gobernador actual incluso, que es el mejor gobernador del mundo. Y cuando yo le pregunto eso, y le digo, ¿y eso qué? Que le digan a mí me llegaron a decir que es el mejor periodista del mundo. Y pues uno sabe quién es. Hombre. Yo les contestaba, no, hombre, ¿qué te tomas? Pero no. Yo ya sé quién soy, no soy eso, soy el mejor periodista del mundo. Yo no soy mejor que Oriana Palacio, que yo la admiro. Entonces, dice, voltea y no encontró otra cosa que es un Tapia que levanta las manotas y dice, no, bueno, pues terminas por creértelo. Se terminan por creerse. Ojalá y eso no le pase a Andrés Manuel. Que esa cosa no lo marea. Bueno, a lo mejor no lo marea el nombramiento, pero el cargo como quiera sí. No, pues es mucho poder. Y para él va a ser más, porque los otros tenían el poder formal. Formal, pero no la aceptación. Exacto, aunque eran ampliamente rechazados por los ciudadanos. Exacto. Él tiene las dos cosas. Y él tiene las dos cosas. Va a ser muy interesante verlo en el constante conflicto que él ha ido generando, ¿no? Sí. O sea, él siempre señala a un enemigo, le echa la caballería, y luego dice, con todo respeto, ¿verdad? y así pues, lo ha hecho con los empresarios, con los curas, con cualquiera, ahora con los opositores, con los intelectuales que se le han opuesto, con los medios, unos son fifís y otros son con ganas, con las encuestas maiciadas, con cualquier tema, él tiene una respuesta simple para que lo entienda el pueblo. Ahorita se los echan a las calificadoras y primero los bancos, si se acuerdan. O sea, todo eso no termina. Acaba de decir Monreal, bueno, estamos preparando para ver lo de las comisiones, ¿no? Bueno, para bajarles también. Una cosa está conectada con la otra. Exacto. Porque entre lo de la CFE y Pemex van 77 empresas que funcionan en México. Entre ellas van los bancos. Entonces dice, las sucursales mexicanas de cada uno de esos bancos extranjeros es la más redituable. ¿Por qué? Por las altas comisiones que le cobran a los mexicanos. Entonces, más que ninguna parte del mundo. Sí, entonces, si el gobierno les dice que les va a bajar el monto de las comisiones, indudablemente que sus ganancias o balance final va a bajar. Eso es lo que dijo Standard & Poor's. Dijo, este año no van a ganar tanto ni las empresas de energía, porque ya les señalaron que las CFE no les van a andar comprando porque es privadas, no sé qué, y que van a revisar esos contratos por abajo. Los bancos va para abajo, o sea, hasta Liverpool va para abajo, no sé, porque los ciudadanos no van a tener tanto dinero para gastar, porque les bajaron el sueldo. A todos, sí. Entonces, a todos. En realidad ahí no debería haber pleito, más bien él agarra que lo están calificando a él, ni siquiera era la calificación, era la perspectiva del año, en donde te señalaban fortalezas, debilidades, amenazas y riesgos. Y eso se lo explica Ursúa. Por eso intenta cambiar el otro, aunque en el primer brinco dice, lo voy a quitar. Y esas son las que te facilitan el acceso a crédito. Fíjate, déjame decirles seas empresa o seas gobierno. A algunos amigos que todavía no entienden algunas cosas. Yo entiendo mucho a Andrés Manuel López Obrador. Creo entenderlo mejor que los chavos jóvenes. Porque es mi generación. Es mi generación. Además, una parte de mi generación de la que estaba más cerca en la antesala de lo que yo pienso. Porque Andrés Manuel acaba de decir, yo no soy socialista. No lo dijo así. Simplemente dijo, yo no fui ni miembro ni dirigente del Partido Comunista. No, él no es socialista. Él es un demócrata. Vamos a llamarle así. Es un demócrata
un priista demócrata, nacionalista, de la vieja guardia, de esa que salió en el 88, que con Muñoz Ledo. Entonces los entiendo yo más por eso. Y además, mira, Mao tiene en su libro rojo una cosa muy interesante. Hay que saber distinguir entre el enemigo, eso es lo que no entienden en política, porque les falta cultura. La cultura tiene que ver mucho, la cultura es leer y ver la historia y todo eso. Decía, hay que distinguir en todas las cosas al enemigo principal y al enemigo secundario. Andrés Manuel, desde mi visión que yo tenía desde joven, no es ni siquiera enemigo primario ni enemigo secundario, es un aliado. Eran nuestros aliados, los demócratas, los nacionalistas, de los socialistas, comunistas. Entonces, muchos, el Partido Comunista nunca entendió eso. Nunca lo entendió. Por eso se quedaron solos, por eso andaban en la clandestinidad y todas esas cosas. Pero nunca entendieron eso. Mao se los aclara muy bien. Entonces, yo lo entiendo por eso. Y creo lo mismo que dijimos ayer, ayer. Él le dio al pueblo de México una esperanza. Y eso, un pueblo que tiene esperanza, es un pueblo que puede luchar y salir adelante. Entonces, pues yo les sugiero, les vuelvo a sugerir que vean la historia para que puedan interpretar a Andrés Manuel mejor, para que sepan lo que está haciendo y para ver lo que quiere. Andrés Manuel quiere hacer grandes cosas. Eso de terminar con la corrupción, en un mundo de corrupción, es una cosa titánica. Tal vez no lo logra. Pero es que con el ejemplo no lo va a lograr. Porque no sé por qué me estaba acordando de que cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, su tesorero andaba paseándose en Las Vegas y apostando y se volvió cliente frecuente y todo lo demás. Y fue cuando pasó el episodio de Ahumada repartiendo dinero. Su secretario particular, el influyente René Bejarano, con su influyente esposa que es senadora Dolores Padierna. El señor Bejarano fue el señor de las ligas. Le dieron pacas de dinero y hasta las ligas recogió para echarlas en la bolsita en donde se llevó los cientos de miles de pesos. Fíjate, y tuvo mucho que ver Rosario Robles. Bueno, claro. Y luego vino un ex líder de la huelga de la UNAM, un personaje que se llama Imas, que es el esposo de la actual gobernadora del Distrito Federal, Claudia Sheinbaum. Ajá. Él también fue grabado por Ahumada. Con lana. Sí, recogiendo lana y recordándola en bolsas. Entonces, el ejemplo de la honestidad no se contagia. Ni tampoco la corrupción se quita. El que es corrupto, es que es ladrón, no, son irredentos. Es como querer a los sicarios introducirlos en la sociedad. Su mamá. Sí, que los regañe su mamá y que yo le pueda decir, tú eres sicario, pues saca la pistola y me mata. Finalmente ya mató mucho. No. No es cierto que yo no estoy de acuerdo en eso, en que todo el pueblo es bueno. Ni tampoco estoy de acuerdo en que la voz del pueblo es la voz de Dios, porque el pueblo se equivoca mucho. Claro. El pueblo no se equivoca cuando tiene un líder muy claro que lo lleve a conseguir la justicia social exacto, que están buscando en ese momento, ¿no? Exacto. Y ojalá y Andrés Manuel López Obrador lo sea. Porque si le va bien a Andrés Manuel López Obrador, yo estoy de acuerdo con él, que termine con la corrupción. Es más, yo creo, si hubiera sido él, el primero que hubiera metido en la cárcel sería al presidente. Con eso, mundialmente se hablaría de él. ¿En algún momento lo va a poder hacer? Bueno, ya nos estamos acercando a las cosas que puede hacer. El 10º día de su pasado mañana es. Por cierto, déjame decirte lo de Jaime. Jaime ayer me manda a mí ¿dónde está? Afuera de Morena, del Distrito Federal, o sea, de la sede nacional, y dice que en un video que fue a pedirles eso de las encuestas y todo eso, pero antes ya había sacado una cosa, un día antes había sacado una cosa que dice, es lamentable que en Morena
Eso lo dice Stalin. Es lamentable que en Morena se esté escogiendo como candidatos a los que tienen dinero, no a los que tienen ideas, proyectos y lucha económica. Ahí se las dejo. Por eso está Guadiana ahí. Sí, no está Iberino, pues es un hombre que yo lo conozco, yo nunca luchamos juntos en alguna bronca, pero es un hombre que luchó toda su vida. ¿Verdad? Entonces, bueno, puede ser que tenga razón. Ese que me dices, Bonilla, pues, es un empresario de Tijuana. También es porque apoyó con dinero. Eso yo no lo digo. No, yo estoy tratando de interpretarlo. De interpretarlo. Es bueno. Fíjate, sin embargo, Andrés Manuel a veces dice cosas que, mira, por ejemplo, hace días dijo algo muy interesante, no sé, criticando a alguien, dijo, no, lo que pasa es que ellos interpretan los sucesos, interpretan la situación, pero lo que hay que hacer es transformarla. Eso lo dijo Marx. Marx decía que los filósofos, antes que él, habían interpretado el mundo, pero lo que se trataba era de transformarlo. Bueno, cada quien tiene su papel, Sí, ¿verdad? sí. Claro, tú lo interpretas, pero lo que quería decir es que aquí había que llegar a la siguiente. Y lo mismo con los intelectuales. Los intelectuales no se bajan. Oye, por cierto, hablando de intelectuales, en Veracruz pues se cumplen 92 años del natalicio de García Márquez. Y hace el Congreso de Veracruz, que es morenista, incluso el gobernador es morenista. Por eso yo les digo, y no lo estoy perreando como dicen en la raza, no, les estoy dando un consejo, estudien, lean. Así un post. Sí. Ahora le dicen post, pero pues es un cartelito. Y le hacen un cartelito donde le ponen Francisco García Márquez, pero además hay otra, dice abajo, mexicano. Ya donde no conozcan al premio Nobel, era un hombre que vivió en México. Sí, aquí vivió. Él quería México como... No, pues aquí escribió su novela, aquí se mantuvo. Aquí de reportero y escritor de guiones válgame. De Radio Spot. Sí. A México, todos los que lo visitan quieren. El Cielo quería, Fidel murió queriendo México, Fidel Castro. Y bueno, lo recuerdo porque independientemente de lo que diga, Trotsky aquí murió. Fue el único país, México, que le dio, en contra de Stalin. Era la segunda, una de las dos primeras potencias del mundo. Además, Stalin era un asesino. Un brazo largo. Fíjate, fueron 22 líderes, nada más como dato. Fueron 22 líderes, porque el Partido Comunista, el Partido Bolchevique, tenía 2000, por favor, apágalo, ¿sí? 2000 militantes. No era como Morena ni con PRI que meten a Juan de las Flores o el PAN. No, tenía 2000 militantes, pero cada uno de los militantes era líder de líderes. O sea, ahí estaba, por decir algo, el líder principal de los ferrocarrileros, de todos los ferrocarrileros, el líder principal de los marinos, el líder principal de los soldados, bla. Eran 2000 nada más. Y tenía 22 líderes. Bueno, Stalin, después de que se apropia el poder, se apropió, había mandado matar incluso a Lenin, porque está claro que lo mandó a asesinar. Primero lo aprisionó ahí en un cuarto, pero a los otros 21 se los echó. El último fue en 1940, antes, 40, cuando estaba don Lázaro Cárdenas. Entonces, bueno, pues era el de la Cuarta Internacional, era el hombre del el hombre el de las ideas. Sí, y el hombre del ejército ruso, el hombre que hizo posible la victoria de la segunda revolución del siglo XX, porque la primera fue la mexicana, 1910. Porque así la vemos, que fue en 1910, aunque se haya concluido en el 17. No, pues es que fueron varios. Sí, fueron muchos, pero cuando nace, pues es en 1910.
la que convoca. Porque en realidad ahí fue el cambio. O sea, sacas al dictador y entra un presidente que va al azul. La otra vez, ahorita es bueno recordar otra anécdota. Es que queda platicar un funcionario que ahora escribe en el periódico, que hay muchos funcionarios que escriben en el periódico. Entonces, después de que triunfa, después de que muere Stalin, hay un autor que dice que todavía no lo enterraba, y ya se hace el 20º Congreso de PECUS, o sea, Partido Comunista de la Unión Soviética. Y allí el candidato que era Beria, que era el de la KGB, le ayudó a asesinar a todo el mundo que quiso, porque no solamente fueron los 21 líderes, incluyendo Lenin, sino fueron millones de rusos a los que asesinaron. Todos no estaban allí, y bueno, pues, un rústico campesino, que era Khrushchev, inculto, todo lo que tú quieras, pero pues, lo usaba Stalin para que se vistiera de oso y reírse de él. Para eso lo usaba, como cuando dicen que con Miguel de la Madrid iban y Aguirre se vestía, no sé qué. Bueno, eso dice Loret de Mola. Entonces, y bueno, y por eso se ganaban las gubernaturas y todo eso, o la amistad del gobernador. Bueno, con Stalin así, todo lo tenía cerca. Entonces, pues quería, alguien lo aceleró y dijo, pues tú puedes ser el sucesor de Stalin. Entonces pide la palabra 3,000 gentes, todos los diputados, todos los líderes de la Unión Soviética, ahí estaba. El 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Se sube y empieza a decir todas las barbaridades de Stalin. Asesino, genocida, corrupto, bla, 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 todo eso. Entonces, alguien pide la palabra, un diputado stalinista pide la palabra, se para y le dice, camarada Khrushchev, ¿dónde estaba usted cuando ese Stalin de que usted está hablando cometía todas esas barbaridades? Y le contesta ese hombre rústico que después fue el sucesor, dice, a un lado suyo, pero cagado de miedo. Eso fue. Yo me pregunto ahorita, ¿dónde estaban todos los antipinistas cuando ese cabrón se robaba todo y vendía el país? Igual que todos. Y muchos de los periodistas que ahora ellos dicen, atacan, bueno, a mí no me han atacado, yo se los sabes, estaban señalando cosas importantes. Estos que ahora hablan, los revolucionarios del meme, les digo yo, esos que ahora hablan así, no, ¿dónde estaban? Sí. Pero no sé dónde estaban. Peña Nieto fue un presidente también muy atacado, O sea, sí, después de la Casa Blanca, pero los 2 primeros años no. Bueno, no le habías encontrado un buen motivo. Sí. Pero yo me acuerdo que hubo maestras, te digo, Jorge, en serio, maestras doctoras. Bueno, las maestras regularmente voy a votar parte de un porque está muy bonito, Por favor. Bueno, hay quien votó por Andrés Manuel porque le cae bien el deporte, porque es bueno, o es buena persona. O sea, en México hay de todo. Pero hasta nosotros cupimos. ¿Cómo nosotros cupimos? Pues sí, nosotros no somos así como un ejemplar muy extendido. Somos raros. Sí, está. Ser raros y extraños y ¿Cómo les dicen los intelectuales? Bizarros. Somos bizarros. Y un día que alguien me dijo así, y voy, no, bueno, es raro, mejor dime raro, ¿para qué me dice otra cosa? Entonces, bueno, lo de Jaime. Jaime termina yéndose al CRIF. Yo, desde ahorita, creo que Jaime, tan. Y más porque, bueno, pues, ya se puso a cuestionar al que nombró realmente a los 2 candidatos, que no es más que
el señor presidente de la República. ¿Por qué? Porque es su derecho, punto. Cada quien hace lo que quiere en su casa. Entonces, pues, las formas políticas no han cambiado, cambiamos de presidente y de modos. Mira, por ejemplo, lo de Venezuela, a mí me parece que la actitud de López Obrador fue la correcta. Yo no tengo por qué intervenir y por qué ir a decir si es corrupto o no es corrupto, si es asesino o no es asesino. Que los venezolanos resuelvan su problema. Y además dijo otra cosa, porque no me gustaría que los demás calificaran. Porque así puede pasar aquí, o sea, exacto, aquí puede pasar, pero puede pasar se vacunó. Puede pasar la misma, ¿no? Que te la apliquen. Si por ejemplo se viera el fenómeno de que en México hubiera reelección presidencial y que él fuera tan competitivo como es ahora y la ganara y luego pues le gustara, ya ves, Porfirio Díaz en 7 ocasiones pasó por las urnas para ganar. Entonces, es la tentación. Sí. Y dices, oye, pero ¿de dónde sacas eso? Es la condición humana. Sí. Oye, además, la consecución de, tú dices, bueno, no se me ha terminado la esperanza, hay que darle otros 6 años para que haga, me faltó esto. Exacto. Fíjate, otro dato, mientras de que ayer en el Congreso de Nuevo León legislan contra el aborto, ahora ya sacaron otra, cada vez van así los esos que luchan por la vida. Ahora, antes decían que después de 3 meses había que proteger al feto, al producto. Ahora no, dicen que es de la concepción. Bueno, mientras de que ellos hacen eso y criminalizan a la mujer, mira. Pero pueden ir a votar a Ciudad de México, o sea, en realidad no está cerrado. Exacto, no está cerrado. Pero es la criminalización, porque acá en Monterrey van a decir, además hay cárcel, parece que es 1 año o 2 años de cárcel. Entonces, dice Olga Cordero, me cayó bien la señora, dice Olga Cordero, bueno, se necesita, y estamos viendo eso, se necesita un código penal para todo el país y para que el aborto sea en todo el país. Yo te voy a decir, me preguntaba una persona, ¿tú cómo ves eso? Mira, yo me acuerdo que cuando alguna vez yo firmé memorandos para los trabajadores, porque yo también estuve de este otro lado, pero porque yo era, del sindicato era mi cuate y todo eso. Entonces yo firmaba y decía, desde mañana, quien llegue media hora tarde, ya no lo vamos a dejar entrar, porque ya estará el suplente. Estamos hablando de hospitales, ya estará el suplente. Los que gritaban eran los que siempre llegaban tarde. Sí. Los que no llegaban tarde no va a tener problemas. Bueno, las mujeres o los organismos católicos que defienden esto, o empresariales, porque casi es lo mismo, empresariales y católicos, es lo mismo. Bueno, pues si ellas nunca van y sus hijos van a hacerlo del aborto, pues ¿qué les interesa que otras puedan hacerlo? Bajo muchas circunstancias. Yo te digo, es que eso del amor, vamos a poner lo de la violación. Bueno, ese caso está en la salvedad. Exacto, esa es la salvedad. Sería de la. Bueno, lo demás es tratar de remediar un descuido. Sí, exacto. Bueno, pero es un debate en donde no hay ganador. ¿Por qué? Porque dices, ¿somos o no somos un país de católicos? En el catolicismo es pecado andar abortando, sí, y también es pecado usar anticonceptivos. Sí. Entonces yo quiero ser abortista pero católico. Ahí es donde entra la contradicción. Luego, yo quiero ser científico y que los científicos me digan en qué momento soy persona. Sin embargo, si soy católico, en el momento de mi concepción entraría mi alma en funcionamiento, se activaría inmediatamente, ¿no? Porque soy hecho a la semejanza de Dios. Entonces, es un debate sin ganadores. Yo estoy en contra de eso que dijiste, porque Dios no puede ser tan malo. No, ni tan perverso.
Sí, pero lo hizo como se hizo Morena para... Pues Obrador, sí, pues para tener mi brazo armado. Sí. Ya se acabó. Oye, lo último, fíjate que me congratulo que dicen que Isidro López está haciendo un libro sobre su gran gestión. Isidro López Villarreal, por favor, ojalá y hable todas las raterías que hizo ese señor. A ver si lo que hace un tweet. No, y que le pida la auditoría a Manolo, que no conocemos, porque Manolo nunca la ha mostrado. Bueno, acuérdate que Manolo es su hija y él es su padrino. No son los mismos. No, pues digo, sí, es su padrino. Fíjate, se nos olvidó en el tintero un tema bueno y que lo vamos a tratar en la siguiente, porque ya están corriendo. Sí. Que es el del agua que le queremos quitar a Parras para volver viable la ciudad de Ramadero. De Ramadero, sí. ¿Y se la vamos a quitar? Sí. Fíjate cómo nos enriquecemos hoy y desbaratamos el medio ambiente para los que siguen, aunque los que nos persiguen sean nuestros hijos. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que a veces no nos fijamos en esto. Había pueblos indígenas, todavía los hay. Eso de la termoeléctrica son grupitos. Son grupitos que se van a afectar, es cierto. Pero son las minorías frente si acaso es cierto eso que va a traer mucha electricidad, todo lo que se puede beneficiar del país y todo. Allí yo creo que entra otra visión. Sí, vas a afectar, todo te afecta, vas a afectar, todo te afecta ya ahorita, porque yo ya no puedo hacer esto, ¿no? Te puedo golpear y pues es que ya somos muchos, hay muchos intereses, pero tú tienes que decir, el gobierno tiene que decir en función de qué es lo que trae más beneficios, a cuántas gentes. Si estos perjudicas 20, bueno, pues trataremos de paliarles las afectaciones, pero si beneficia a 10,000, esas son las cosas que no se explican. Porque hay que ver, por ejemplo, en el caso de Ramadero voy a hacer 1,000 casas, y los dueños de los fraccionamientos que van a hacerse de las tierras donde serán, son los ganadores porque van a tener la posibilidad del agua, que van a construir los bulevares, y entonces ahí viene un negocio. Y luego también lo juntas con el otro detalle, en que andamos importando gente de otros estados, porque no completamos para que las fábricas nos sigan tocando. En el momento en que falte la mano de obra, los salarios van a subir, porque nadie va a querer perder a sus obreros. Y entonces necesitamos 1,000 casas para traer a 5,000 personas más. Sí. Que no eran de aquí y que aquellos eran de aquí. Sí, y los de aquí no van a poder ver aumentados sus ingresos del salario. Se vio muy mal a propósito de eso, de que las empresas nuestras, lo dije entre comillas, las empresas de aquí, fueron a decirles a los migrantes, a poner mesas ahí donde están los migrantes, aquí en Piedras Negras, para contratarlos. Ese oportunismo, ni siquiera saben quién viene, ya todo el mundo está hablando de que los maras están entrando ya al sureste, es una parte de ellos, allá Chiapas, toda esa parte, no saben lo que están hablando. Bueno, esa es otra falla del nuevo gobierno. O sea, Trump nos señaló el destino. Nos falta una persona. Ustedes deténganme ahí esos. Entretengan y mantengan. Lo dejamos para la otra. Muchas gracias. Agradecemos a quien hace posible el programa, al productor Rafael Izquierdo, al director Félix Riojas, mi carnal, y tú, muchas gracias y pasen un buen fin de semana.